y escuchamos todo lo que Dios te puso para darnos también a nosotros. Gracias. Gracias, Pastor Daniel. Bendiciones a todos. Muy agradecido por este espacio y por el privilegio de poderme dirigir a los pastores acá en Costa Rica. Realmente mi alma se conmueve de saber que el Señor ha permitido que algunas de esas cosas en las que invertimos tiempo y esfuerzo, ¿verdad? En el ámbito secular, de repente empiezan a tener un espacio también dentro de la iglesia en la cual podemos apoyar. Y desde que el pastor Ricardo confió en este servidor para trabajar estos temas de planificación estratégica, ya va a ser 2 años, hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo tratando de que aquí en Costa Rica, ojalá seamos punta de lanza, ¿verdad? En este proceso de implementación de la MM33. Con eso en mente, quiero compartir, probablemente esta presentación ya muchos de ustedes la habrán visto, pero he querido iniciar por la generalidad porque compartía y escuchaba y he entendido que vamos a iniciar este proceso de ir siguiendo ya instrucción de lo que es la implementación de la MM33 para nuestro país. Y es que siempre esto inicia con un tiempo de inspiración. Y por eso quiero iniciar por la generalidad, contándoles un poquito para los que todavía no tienen el conocimiento de dónde surge, cómo empieza, cuál es la visión que tenemos, hacia dónde vamos, qué es lo que está hoy ardiendo en nuestro corazón y que empezó en el corazón de Dios y fue compartido por allá del año 2017 por un superintendente que ya hoy no está con nosotros, pero que el Señor lo utilizó en ese momento para inspirarnos. Y ese es el objetivo hoy, empezar ese momento de inspiración y luego en sesiones posteriores vamos a ir dando cada vez más instrucción de lo que esperamos hacer, de las herramientas que podemos estar utilizando, de cómo empezamos desde los pastores, desde las iglesias a reconocer nuestra tierra, esa tierra que el Señor puso en nuestras manos. Entonces, Pastor Daniel, con su permiso y con el de todos, voy a compartir una presentación que tenemos acá eh, que como les decía, probablemente ya es conocida por todos, pero de todas formas no quiero dejar pasar la oportunidad para que iniciemos por la generalidad y después conforme vayamos teniendo otras sesiones podamos ir profundizando. Esta iniciativa MM33 y está esa llamita que a mí me encanta, porque esto empieza a arder en nuestro corazón y esto que el pastor Daniel dirige, este pilar de avivamiento, esto que está como un anhelo que está en el corazón de todos. Yo sé que los que compartimos este amor por nuestro Señor, deseamos que este avivamiento venga también y no se quede solo en Asbury, sino que también sea algo que empiece a incendiar cada una de las naciones, ¿verdad? Y podamos ver ese avivamiento florecer en cada uno de nuestros pueblos. De esta manera, en Costa Rica, nosotros hemos desarrollado una visión y una misión. Y yo quiero contarles cómo esto surge, porque esto lo escribimos hace aproximadamente 2 años y quiero que compartamos de dónde viene esa visión. Cuando trabajamos el tema de planificación estratégica para acá, para Costa Rica, hubo un tiempo de enseñanza donde el Señor primeramente alinea nuestros corazones con lo que Él quiere y con lo que Él espera de nosotros. Todavía no estaba el proceso de implementación de la MM33 cuando se escribieron estas líneas, pero nos damos cuenta cómo ya el Señor tenía preparado nuestro corazón y hablaba de la tierra donde Él quería que nosotros trabajáramos a través de la visión que pone en nuestros corazones. Y de esta manera, quiero compartir Primera de Timoteo 4, 2:4, perdón, y decirles cómo es que surge en ese momento la visión. Dice, y voy a leer para ustedes en la traducción en el lenguaje actual, el capítulo 2, verso 4 dice, pues Él quiere que todos se salven. Y esa palabra todos ha sido la palabra clave y más relevante para nosotros a la hora de escribir esta visión. Cuando nosotros estamos definiendo una visión, estamos definiendo el norte, hacia dónde vamos. De la misma forma que el Señor después nos dice a través de los pilares de la MM33 cómo llegar a ese punto que Él había envisionado y cuya visión estaba poniendo en nuestro corazón. Él quiere que todos se salven. Entonces, pastores, en cada uno de los lugares donde ustedes están, la tierra que el Señor puso en sus manos para trabajar, ahí donde usted está sembrando esas semillas,
hay algo que el Señor nos dice y es, Él quiere que todos en ese pueblo, en ese caserío, en ese distrito, en ese cantón, todos se salven. Nosotros no vamos a ir por el 10%, no vamos a ir por el 20%, porque el Señor fue por todos. Y la forma como lo recalca después dice, solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar, una vez más, para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Nosotros, cuando vemos estas palabras inspiradoras, que está escribiendo el apóstol y entendemos desde que inicia en el corazón de Dios, desde que Él entrega su vida, Él lo está haciendo por todos. Ese pueblo, ese lugar, ese caserío, esos niños son todos, esos adolescentes, esos jóvenes. El Señor quiere que en nuestro corazón arda esa llama de deseo porque todos sean salvos, adultos, adultos mayores, que todos sean salvos. Esa es la visión por la que nosotros vamos a poner la mano en el arado. Y posteriormente viene esta palabra también donde el Señor nos ha demostrado la visión para la iglesia, ya yo la he seteado, ya yo la he establecido. Y también la misión. Nosotros queremos ser esa organización dedicada a formar los discípulos de Cristo. Y una vez más, no estamos improvisando una misión. La misión es la forma como vamos a conseguir la visión. Si la visión es que todos sean salvos, la forma de conseguirla ya está establecida también por el Señor, ya nos fue dada. Y hay algo poderoso cuando nosotros sabemos que el Señor quiere que todos sean salvos. Porque hace un par de semanas que estábamos en Cartagena, donde se han reunido los superintendentes y cada uno de los responsables de los pilares de MM33 para compartir cuáles son las estrategias con las cuales van a llegar o vamos a llegar a cada uno de los países. Y el pastor que está a cargo del pilar de discipulado decía, cuando ponen en mis manos este trabajo me doy cuenta de una cosa, y yo quiero que a pesar de que nosotros vamos a compartir exactamente ese mismo sentir, nos demos cuenta que es que este trabajo no depende solo de nosotros. Y él decía, ¿cómo hacemos para disipular los millones de personas, asambleístas, que tenemos en estos 21 países, 14 distritos latinos que hay en Estados Unidos, más todas las iglesias hispanas que están diseminadas alrededor del mundo? Y hay algo maravilloso, porque Él los llama y se acercan y les dice, Dios me ha dado el poder para gobernar todo el universo. Escuche esto, mi hermano, y es que he querido leer en esta versión porque a mí me parece maravilloso y sobre todo deseo que en este momento usted se dé cuenta quién es el que le dice vaya a ser discípulos. Vayamos a hacer la obra evangelizadora que más podamos, que fue la premisa con la cual se inició Asambleas de Dios en 1900, ¿verdad? Cuando vino ese avivamiento de 1905, 1910, y la premisa era, hagamos la obra evangelizadora que más podamos. Y el Señor nos dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar a todo el universo. El que tiene el poder para gobernar todo el universo le dice hoy, vaya y hagan más discípulos en todos los países de la tierra, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y también dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El que tiene el poder para gobernar todo el universo nos dice que vamos por todos, en todos los rincones de este país, a hacer la obra evangelizadora que más podamos y a formar discípulos de Cristo en todos los caseríos, distritos, cantones, provincias, regiones de este país. Es algo maravilloso cuando nosotros lo entendemos con esa perspectiva y sabemos que Él, el que tiene el poder para gobernar todo el universo, el que le fue sometido todo debajo de sus pies, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, le dice hoy, pastor, y yo estoy con usted para hacer esa obra evangelizadora por todos en ese pueblo que he entregado en sus manos. De esta forma,
La iniciativa global de MM33 que inicia, y para efectos nuestros en Costa Rica, estamos empezando desde el 2021 de manera más formal en el año 2022 y que nos va a llevar con esta visión hasta el 2033. Precisamente nace y se habla del 2033 porque es cuando se están cumpliendo los 2000 años de la iglesia en la tierra, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cuando viene el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto y los empodera para la obra del ministerio. Y esta fecha de inicio de la iglesia es súper importante porque entonces nos da una luz más para lo que estamos conversando sobre esta misión y sobre esta visión. El Señor les dijo, pero no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Para que nosotros entendiéramos que había algo muy relevante acá y algo muy importante de considerar a partir de este momento. Él nos dijo, no estamos solos, yo estoy con vosotros. Mi presencia está con ustedes hasta los confines de la tierra. Y una de las cosas que compartía con los hermanos el otro día y les decía, es algo maravilloso ver a quienes escoge el Señor para que hagan el proyecto más grande que se ha emprendido en la humanidad. Escuche nuevamente esto. Usted y yo somos parte en este momento de la Iglesia de Jesucristo, del proyecto más grande que ha emprendido la humanidad en toda su historia. Ningún proyecto más grande se ha emprendido jamás. Y cuando el Señor llama a sus discípulos, Él tiene tanto cuidado en ese momento que los llama, que Él pasa primeramente toda la noche hablando con el Padre, toda la noche orando antes de llamar a los que llamó. Pero cuando los llama, no se encarga de llamar a los más poderosos, a los más ricos, a los más doctos, sino que llama a aquellos hombres y les da el ministerio de la reconciliación por el cual él había venido a esta tierra. Y después de pasar 3 años y medio con ellos, mostrándoles cómo se ve un auténtico discípulo, y cuando él dice, vayan y formen discípulos, ya ellos entendían la palabra porque la habían vivido, la habían entendido a través de la vivencia, que es como esto tiene que permear el corazón de los hombres, de aquellos que nos rodean, quien nosotros queremos que sean discípulos de Jesucristo, a través de una vivencia. Pero la vivencia tiene que ser de un hombre, de una mujer llena del Espíritu Santo, modelando a Cristo. Y es por eso que él se asegura que no se vayan de Jerusalén, porque no estaba aún empoderado el apóstol Pedro, puesto que en el momento de la prueba él todavía niega a aquel que le había dicho y que le había modelado cómo ser un discípulo, porque faltaba algo, la graduación del discípulo que nosotros vemos en este avivamiento que anhelamos con todo nuestro corazón. Es un tiempo de discipulado maravilloso, es un tiempo de enseñanza, de aprendizaje, donde está permeando en nuestra mente y en nuestro corazón el conocimiento de Dios. Pero la graduación, la que le pone la toga, la que le pone la investidura, la que le da el título para que ahora sí salga a ejercer, es cuando ese discípulo es lleno del Espíritu Santo y es empoderado para la obra del ministerio, para hacer aquello que, como dijo este hermano, en términos humanos, nos decía, en términos humanos no lo podemos conseguir. Este proyecto tan grande y tan maravilloso en términos y en el poder, en el conocimiento de los hombres, no lo podemos conseguir. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, anhelar este avivamiento, porque son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo los que van a conseguir que esta celebración de los 2000 años, donde lo hemos dicho de esta manera, lo hemos entendido de esta manera, lo hemos escuchado de esta manera, si el Señor de la cosecha retrasa su venida hasta el 2033, nosotros anhelamos que hayan 100 millones de asambleístas. ¿Y cuánta participación tienen la fraternidad hispana, los 21 países que somos de habla hispana y los 14 distritos, más las iglesias que hablan español alrededor del mundo? ¿Cuánta participación en esos 100 millones? ¿Cuánta participación tiene Costa Rica en esos 100 millones?
¿Cuánta participación tiene el pueblo donde el Señor te dijo que yo te he dado ese espacio para trabajar y yo estoy contigo en ese lugar hasta el fin del mundo? El que le ha dicho, vaya por todos en ese pueblo. El que le ha dicho, haga discípulos en ese caserío, en ese cantón. Pero Él nos enseñó que teníamos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para que pudiéramos hacer esa obra evangelizadora que más pudiéramos, y también para que pudiéramos hacer discípulos y pudiéramos modelar a Cristo y fuéramos empoderados por el Espíritu Santo de Dios para que esta obra se pudiera hacer. A mí realmente me ha llegado a lo profundo del alma cuando este pastor dijo una cosa que entendí cuando fui designado como el responsable del discipulado para la Fraternidad Hispana Mundial: es esto que fuimos llamados a hacer en términos humanos no es posible, pero nosotros estamos con ese Dios de los imposibles, porque ese fue el que usó a Pedro, que había negado a Jesucristo, pero empoderado con el Espíritu Santo de Dios, predica un mensaje y son 3,000 almas las que ahí en ese momento de la Pascua, que estaban reunidos celebrando y escuchando el Evangelio en diversos idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablaran. Esos eran los que tomaban ese Evangelio y lo iban a difundir y a diseminar por el resto del mundo. Y en su segundo mensaje, 5,000 más. El mismo que acababa de negar a Jesucristo, pero ahora empoderado por el Espíritu Santo de Dios, con ese avivamiento que había caído sobre ellos y que estaba ardiendo en sus mentes y en sus corazones, dándole la sabiduría y las estrategias para llegar hasta el último rincón de la tierra. Así inicia la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el mundo, el proyecto más grande que se ha emprendido en esta humanidad, que se establezca el reino de Dios en el corazón de los hombres. Y es ese mismo fuego el que estaba en el corazón del hermano George Wood, que en Singapur en el año 2017, cuando está esta reunión de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, él dice, para el año 2033, 1,000,000 de iglesias, 100 millones de asambleístas, y es esa visión la que abrazan las fraternidades de las asambleas de Dios y por las que decidimos empezar a trabajar y que empezamos a diseminar este conocimiento o este entendimiento de la MM33. De manera que con el pastor Dominic Geo y con el superintendente nuestro, el pastor Ricardo, que está a cargo también de la fraternidad hispana de las asambleas de Dios, 21 países donde estamos trabajando, 14 distritos latinos que hay en Estados Unidos, más todas las iglesias que hablan español en el mundo. Estamos llevando este conocimiento, este anhelo, este deseo en nuestros corazones. Y ahora conocimos la visión, conocimos la misión. El Señor quiere que todos sean salvos. Él vino por todos. Él vino a reconciliar con el Padre, y su proyecto de reconciliación de la humanidad con Dios estaba en su corazón, que era para todos, y no puede ser menos lo que haya en nuestro corazón que todos, en el ámbito de acción, en el ámbito de influencia, en la tierra donde hemos sido llamados a trabajar. Y de esta forma, mis hermanos, hay un responsable de cada uno de estos pilares que ya ustedes han escuchado en diversas ocasiones. Hay un responsable de cada uno de ellos para la fraternidad hispana mundial. Y es aquí también donde nos hemos dado la tarea, y precisamente el pastor Jasper está a cargo de este MM33 en Costa Rica, y está apoyado, está soportado por 6 personas que están trabajando cada uno de estos pilares también para acá, para Costa Rica. Y hemos iniciado un proceso de planificación estratégica que inicia para efectos nuestros en la Fraternidad Hispana Mundial, donde nos proponemos las metas de qué queremos lograr de esta meta tan preciosa y tan ambiciosa de los 21 países a nivel mundial, y de los 21 países, ¿verdad? Como si fuéramos desescalando, llegar y decir, sí, queremos 1,000,000 de iglesias en el mundo. Y entendiendo que habemos aproximadamente unas 370,000 iglesias, prácticamente tenemos que triplicar eso. Y cuando lo vemos para la Fraternidad Hispana Mundial, nosotros tenemos que trabajar por una participación de más de 70,000 iglesias. Y eso es lo que estamos trabajando y las metas que nos estamos proponiendo. Y también queremos buscar esos 100 millones de congregantes.
Pero también queremos en el pilar de avivamiento, porque sabemos que esto en términos humanos no se va a conseguir, que necesitamos un avivamiento, que necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso buscamos primeramente reafirmar la santidad doctrinal y moral, teniendo una vida de oración y procurando intencionalmente el bautismo del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Ustedes muy amablemente, mis hermanos, llenaron por ahí una encuesta con la que estábamos trabajando en el proceso de planificación estratégica para Costa Rica, donde estábamos haciendo ese diagnóstico inicial para conocer cuál es el estado a partir del cual estamos iniciando este trabajo, donde anhelamos que en Costa Rica todos sean salvos. Y en esta estadística, ustedes amablemente nos dijeron aproximadamente cuántas personas, cuántos congregantes, cuántos creyentes hay en la iglesia. De esos, cuántos son bautizados en agua. De esos, cuántos son bautizados en el Espíritu Santo. Y la estadística para nuestro país, después de haber recopilado la información de 248 iglesias, sabemos que somos más de 400 iglesias, no sé si estaremos en la ronda de las 500. Vamos a volver a ejecutar este diagnóstico próximamente y ahí tendremos una información todavía más certera en la que ya los presbíteros se van a ocupar de asegurar que todos sus pastores estén respondiendo la encuesta para tener números más certeros todavía. En ese momento nosotros vamos a tener un número todavía más cercano para poder decir esto, pero hoy podemos decir a la luz de estas 248 iglesias que aproximadamente el 30% de nuestros hermanos en las iglesias son bautizados en el Espíritu Santo, cerca del 30%. Entonces vemos que hay una brecha importante porque significa que si nosotros entendemos que prácticamente a partir de las personas que hoy habemos y de la cantidad de iglesias que habemos, tenemos que multiplicarnos como discípulos. Entonces estarían empoderados para multiplicarse como discípulos solamente el 30% de nuestros congregantes. Y si decíamos que con los que somos hoy en términos humanos no lo conseguimos, definitivamente si no tenemos un avivamiento en nuestras iglesias y no volvemos y no reafirmamos esa santidad doctrinal y moral, si no nos volvemos a una vida de oración, si no somos investidos por el poder del Espíritu Santo, esto de que todos sean salvos, esto que anhelamos en nuestro corazón y por lo que estamos trabajando, va a ser difícil que lo podamos conseguir. Pastor Daniel, yo entiendo que tengo hasta las 6:45, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos bien todavía. Muchas gracias. Mis hermanos, entonces es esto con lo que estamos arrancando y con la guía que tenemos acá en Costa Rica, que el Señor va poniendo en el corazón de nuestro superintendente, el pastor Ricardo Castillo. Tenemos que promover este avivamiento en nuestras iglesias. Niños bautizados en el Espíritu Santo, jóvenes, damas, caballeros, cada uno de los programas que tienen los ministerios en sus iglesias tienen que llevar como punta de lanza lo que siempre fue la punta de lanza durante estos 2000 años. Cada vez que ocurrieron las cosas que fueron maravillosas en el mundo y que se escribieron en los libros de historia, a la luz del pentecostalismo arrancó siempre, inició siempre como empezó en el aposento alto, con un avivamiento primeramente, y ahí fue donde el Espíritu Santo multiplicó, empoderó, capacitó y trajo la sabiduría para conseguir lo que en términos humanos no es posible que consigamos. No es con espada, no es con ejércitos, esto es en el poder del Espíritu Santo de Dios como se consigue. Cuando nosotros tenemos ese pleno convencimiento, nos damos cuenta de otra cosa súper importante que vamos a ver más adelante. Tampoco es que yo voy a ir a promover el avivamiento en la iglesia. Y ojo con lo que estoy diciendo para que no se preste a confusión. El avivamiento empieza en cada uno de nosotros y es en el individuo. Soy yo el que empiezo a vivir una vida de santidad doctrinal, moral, una vida de oración y empiezo a promover ese bautismo en el Espíritu Santo. Porque cuando usted esté lleno del Espíritu Santo de Dios y empiecen a multiplicarse esas lenguas de fuego, es un trato personal que el Espíritu Santo de Dios va a tener conmigo y que va a contagiar a todos los que me rodean.
La iglesia donde usted está, pastor, va a ser llena del Espíritu Santo, pero empieza por cada uno de nosotros, empieza por promover ese trato de Dios directamente con el individuo. Y esto lo menciono por algo muy relevante que nosotros entendemos. Cuando el Señor llama a sus discípulos, Él los llama por dos razones. Uno, para que estuvieran con Él. Primeramente fue para que estuvieran con Él. No los está llamando y les está diciendo, Pedro, tome, aquí está el manual, léaselo y vaya a predicar. No le está diciendo a cada uno de los discípulos, mire, apréndase este paso a paso, los 6 pasos para lograr, los 5 pasos para que alguien levante la mano y de inmediato acepte al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Los llamó para modelarles lo que significaba ser un hombre que caminaba en el Espíritu. Y esto lo pasó viviendo con ellos durante 3 años y medio. Primeramente el trato fue con ellos y hasta después para que salieran a predicar. Y aún así, habiendo vivido con ellos durante este tiempo, fue necesario ese avivamiento en el corazón de estos hombres y mujeres para que pudieran salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ahí es donde, ¿sabe qué? Un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios está listo, está más que listo para ir a ese evangelismo, para hacer esa obra evangelizadora que nosotros anhelamos que se haga en todos los pueblos de este país. Qué bonito cuando son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y con la sabiduría del Espíritu Santo, que como entiende los pensamientos y discierne las intenciones del corazón de los hombres, a la hora de evangelizar está dando una palabra que llega hasta partir el alma. Esa palabra que llega directamente a la necesidad real de aquel que está siendo evangelizado y esa persona no sabe ni lo que está pasando, pero sabe que el Señor le está hablando con una sabiduría y un conocimiento que solo Dios puede saber y que solo Dios puede entender de lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que llegamos a hablar con alguien con ese conocimiento que solo Dios podía tener de lo que estaba atravesando esa persona. Entonces empiezan a ocurrir estos milagros en el proceso del evangelismo, donde nosotros sabemos que las personas están siendo directamente tratadas con palabras que vienen del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios habla, es algo maravilloso. Es lo mismo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová es el que habla, ¿quién no profetizará? Un hombre, una mujer llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando Jehová es el que habla, ¿cómo no evangelizar? Porque esa llama está en nuestro corazón y esa llama nos pasa lo mismo que le pasó a Jeremías. No puedes sufrirlo. Si el Espíritu Santo de Dios te ha llenado tu vida, usted eso no lo tiene que sacarlo, porque ahora fluye como esa fuente fluye para vida eterna que le dijo el Señor a la samaritana. Si es esa agua la que nosotros estamos viviendo, la que estamos bebiendo, eso va a ser una fuente que va a fluir. Eso usted no lo va a soportar. Ya usted no le va a tener que decir a los hermanos, ¿sabe qué? Vamos a evangelizar, salgamos a evangelizar. El Espíritu Santo los va a sacar a evangelizar y la iglesia no se va a quedar dentro de las 4 paredes, porque el Espíritu los va a mover y no va a ser posible siquiera contenernos, porque eso va a ser como que se rompiera esa presa y van todas las personas que asisten hoy a su iglesia con el deseo de que todos sean salvos, de que todos los niños en ese pueblo sean salvos. Y esto va a contagiar esos pueblos y esto va a ser una avalancha en el espíritu que nadie va a poder detener. Pero sucedió, sí, solo sí, empezó con un avivamiento, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y una vez que estas personas son evangelizadas y conocen y se entregan su vida y se contagian de aquello que están viendo en una vivencia en las personas que las están evangelizando, porque los hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo de Dios se ven como se veía Cristo, hablan como hablaba Cristo, hacen las maravillas y los milagros que hacía Cristo cuando estaba con nosotros. Y esto, mis hermanos, esto es una forma también de discipular, porque el primer mensaje que se predica, el primer mensaje que se habla, la primera enseñanza que se transmite en el proceso de discipulado, no es una enseñanza con sabiduría, no es una enseñanza con palabras, es una vivencia. Cómo habla,
cómo hace lo que hace, cómo vive, cómo se expresa. Esto, mis hermanos, así inicia el discipulado y así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando llama a estos hombres, los está discipulando por medio de esa cercanía, de ese contacto y de esa vivencia. Y es ese modelaje el que hizo que ellos aprendieran de la misma forma que aprende un niño cuando empieza a ver a papá y a mamá que no le están diciendo hable de esta manera, pronuncie de esta manera, sino que están hablando, están viviendo y están transmitiéndole esa cultura a sus hijos. Así nosotros empezamos a transmitir lo que hay en nosotros, que lo vivimos en el Espíritu Santo de Dios. Ese discipulado que cumple la misión que nosotros dijimos recientemente, ¿verdad? Decimos, somos la organización dedicada a formar discípulos de Cristo en Costa Rica y en el mundo, porque Él nos dijo, vayan y hagan discípulos, porque Él quiere que todos sean salvos. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No me detengo mucho ahí, porque tenemos también este compromiso. Si nosotros anhelamos cumplir esta misión, también en nuestras iglesias, el Espíritu Santo va a inspirar a aquellos hombres y a aquellas mujeres para hacer las misiones transculturales, para salir de nuestras fronteras, para ir y predicar este evangelio en otros pueblos, en otras naciones, aquellos que tienen ese llamamiento. Pero mis hermanos, yo no me canso de decir esto, todo inicia con un avivamiento. Todo inicia con la graduación del discípulo. Todo inicia con que los discípulos, con que los hombres y las mujeres que usted hoy tiene en la iglesia sean llenos del Espíritu Santo de Dios para que se multipliquen, para que quieran evangelizar, porque la inspiración para la obra evangelizadora ni siquiera viene de palabras bonitas que usted como pastor va a dar. Viene del mismo Espíritu Santo de Dios que va a incendiar, que va esa llama a arder en el corazón y nos va a llevar a hacer esa obra evangelizadora donde sea que estemos, con quien sea que estemos en contacto. Vamos a procurar que el Espíritu abra esas ventanitas y en cada ventanita que tengamos, en cada puerta que se abra, en cada espacio, nosotros vamos a encontrar esa oportunidad y hasta que vamos a sentir eso rico en el corazón de saber, ay, en este espacio, aquí está la oportunidad, aquí está porque la estamos anhelando en nuestro corazón y sentimos que esa fuente tiene que fluir y entonces esa agua que salta para vida eterna en nuestro corazón, tenemos que dejarla salir y vamos a encontrar las palabras y vamos a empezar con una frase y vamos a encontrar esas palabras que el Espíritu nos va a dar para poder sacar lo que está en nuestro corazón. Porque de la abundancia, de esa llenura del Espíritu Santo, eso fluye, eso no se puede contener, eso tiene que salirnos de adentro. Y ahí estamos haciendo la obra evangelizadora. Y es el mismo que va a capacitar y que va a empoderar hombres y mujeres para salir a hacer esta obra evangelizadora. Lo mismo, mis hermanos, esto se va a ir dando de forma tan natural, de forma tan maravillosa, de forma, no es que se va a multiplicar, es que se va a exponenciar este trabajo siempre y cuando sea a través del avivamiento, inicie con ese avivamiento. El proceso de plantación de iglesias ha sido algo maravilloso en este país y a nivel de la fraternidad hispana mundial, lo que está haciendo el CEPI es lindísimo. A mí este tema de plantación me encanta, mis hermanos. Estuve, por gracia de Dios, con el pastor Freddy, con el pastor Adolfo Morales y otros pastores llevando estos módulos de plantación de iglesias y lo que han desarrollado de conocimiento, lo que han desarrollado, los módulos que desarrollaron para la capacitación y todo lo demás, son una cosa maravillosa que viene trabajando desde hace ratos. Antes, incluso aproximadamente hace 8 años, inició este tema de CEPI, de plantación de iglesias, y después fue abrazado como uno de los pilares de MM33. Y este tema de la plantación de las iglesias, mis hermanos, una de las cosas que nos enseñaban es cada uno de los pastores que se gradúan en nuestros institutos, sería maravilloso que hayan tenido la experiencia de haber plantado ya una iglesia, que la graduación como pastor tenga que ver con la plantación de una iglesia. Qué maravilloso es esto. Y dentro de las iglesias nosotros vamos a encontrar los hombres y mujeres que el Espíritu Santo está llamando para plantar iglesias y que está el CEPI listo para capacitarlos para este proceso de plantación de iglesias. Una vez más, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, con el anhelo de ir a plantar iglesias que representen dignamente a Jesús en cada comunidad.
Necesitamos hombres y mujeres que hayan estado con Cristo y que anhelen verse como se ve nuestro Señor Jesucristo. Y en algunos otros escenarios hemos dicho, qué maravilloso pensar que cuando ven este hombre, que cuando ven esta mujer, definitivamente sepan que ahí hay un cristiano, no porque lo diga, no porque se pare en un altar a predicar, sino porque la forma como habla, porque la forma como vive, la forma como se expresa, está transpirando la vida misma de Jesucristo en su vivencia diaria. Esos son los hombres y mujeres que van a discipular. Esos son los hombres y mujeres que van a evangelizar. Se ven como se veía Jesucristo. Son los hombres y mujeres que el Señor va a llamar a este tema de misiones. Son las iglesias que se van a sentir inspiradas por lograr que el 100% de las iglesias en este país se involucren en las misiones, ya sea ofrendando, ya sea enviando, que queremos que de cada 10 iglesias salga un misionero, ya sea creando su departamento de misiones, porque inicialmente la medición el número al que anhelábamos llegar era que al menos el 80%, y posteriormente vemos que queremos, no el 80% de las iglesias, el 100% de las iglesias Asambleas de Dios involucradas en las misiones. Y este es el proceso que lleva el Departamento de Misiones acá en Costa Rica para que todas las iglesias de este país se involucren en la obra misionera, porque lo que queremos alcanzar es tan grande. Una vez más, el proyecto más grande que ha emprendido la humanidad, y usted y yo estamos siendo parte a través del involucramiento en cada uno o en alguno al menos de estos 6 pilares. ¿En cuántos de estos ya está su iglesia involucrada? ¿En cuántos de estos ya está su iglesia trabajando? ¿En cuántos de estos todavía necesita apoyo? Porque para cada uno de ellos ya hay un responsable a nivel país que está listo y que está preparándose con materiales y demás para hacérselos llegar a usted como pastor, para que usted trabaje los temas de discipulado, de evangelismo, de misiones. Por eso la plataforma tan maravillosa que el Señor ha puesto y que este pilar de avivamiento está haciendo llegar esta iniciativa y cada uno de estos tips que escuchábamos ahora en el tema de plantación, y así cada uno de este conocimiento que el Espíritu le está dando a estos hombres y mujeres que están guiándonos en la forma de llegar a esos números, a esos todos que están en nuestros pueblos. Y finalmente, levantar la siguiente generación de ministros con acompañamiento, mentoreo y visión. Son esos hombres y mujeres que van a tomar la estafeta y a seguir hacia el frente con ese anhelo en su corazón de ser parte de este avivamiento, de este evangelismo, de este discipulado, de estas misiones, de esta plantación de iglesias. Es la nueva generación a la que nosotros tenemos que estar llegando. Y una de las cosas que el Señor ha puesto en nuestros corazones con respecto al tema de las nuevas generaciones es: llenemos de esta palabra de nuestro Señor, que sabemos que es viva y eficaz. Llenemos esos corazones, los corazones de los hombres, las mentes de los hombres, y voy a referirme en este momento a nuestros niños. Son vasos que van a ser llenos, pero hay algo súper importante: si no son llenos de la palabra de Dios, la corriente de este mundo está lista para llenarlas de otras cosas, pero esas mentes están aspirando siempre conocimiento. Mis hermanos, tenemos un compromiso como nunca antes con nuestra niñez, con nuestra adolescencia, porque se está viviendo una inundación de maldad, de violencia, de inmoralidad por todos los medios. Las ondas electromagnéticas se han llenado, la televisión, internet, celulares, todos los medios por los cuales se transmiten las ondas electromagnéticas están llenas de inmoralidad, de violencia, de degradación del ser humano a un nivel como no se había visto en muchos y muchos años. Esto se está pareciendo a algo que en algún momento tuvo que ser quemado por fuego. A eso se está pareciendo. Y nosotros entendemos que si las mentes y los corazones de nuestros pequeños no son llenos
y no son revestidos y no tienen el fundamento de Dios en sus corazones, van a ser inundados por esta inmoralidad y esta violencia que está llenando hoy las redes sociales, el internet, los celulares y todos los medios de comunicación por los cuales se puede difundir. Y entonces es a nosotros a los que nos toca entender que deben haber nuevas estrategias para llegarle a las nuevas generaciones. Tienen que haber nuevos medios. Tal vez ya no es los medios escritos. Empecemos a visualizar que el Señor nos va a ir dando las estrategias, pero deben haber nuevas estrategias para llegar nosotros por los medios que sea necesario para cuidar, para rescatar, para proteger a nuestras nuevas generaciones, porque están viviendo un tiempo y están viviendo cosas que ni siquiera nosotros nos hubiéramos imaginado cuando crecíamos. Lo que hoy se vive en las nuevas generaciones, los nuevos, los adolescentes, los chicos, nosotros nunca habíamos presenciado algo como esto. Y aquí no termina. Ayer hablaba con una persona que está metida en este tema también de redes sociales y le decía, pero si esto viene en una degradación cada vez peor de la humanidad, donde se degrada cada vez la imagen del ser humano a niveles nunca antes vistos, ¿qué irán a ver nuestros hijos? ¿Qué irán a ver la siguiente generación si la degradación moral cada vez es peor? Mis hermanos, necesitamos revestir y poner ese escudo del Espíritu Santo de Dios en las mentes y en los corazones de nuestros niños, porque las cosas que ellos van a ver van a ser cada vez más terribles. Y si nosotros nos escandalizábamos leyendo la historia de Lot y de Sodoma y Gomorra, pues hoy el mundo está así y cada vez peor. Pero nosotros sabemos que cuando la maldad abunda, ¿sabe qué? El avivamiento también va a sobreabundar. La llenura del Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios va a sobreabundar y las estrategias van a venir de manera que son también los niños, jóvenes, adolescentes, llenos del Espíritu Santo de Dios, los que van a estar inspirando a sus pares y hablando el idioma y las palabras que ellos entienden con la facilidad con la que se hablan entre los niños, entre los jóvenes, con la paz con las que ellos se hablan porque hablan su mismo idioma, solo que llenos del Espíritu Santo de Dios. Esas nuevas generaciones inspiradas y llenas por el Espíritu Santo de Dios, ocupándose de otros jóvenes, de otros niños, porque va a haber un anhelo que va a ser puesto por el Espíritu de Dios en sus corazones, por ir por otros de sus pares, por otros niños, por otros jóvenes. Ponga esto en su corazón y empiece, mis hermanos, a empoderar. Empiece a empoderar a los niños, llénalos de palabra, los niños y los jóvenes. Ocupémonos de poner esto en las mentes de estos chicos para que no se deformen sus mentes con la inmoralidad y con la violencia y con la degradación del ser humano que está puesto hoy en todos los medios de comunicación. Llévese esta alerta, por favor, para su iglesia y ocupémonos de cuidar de nuestra siguiente generación y más bien empoderémoslos y promovamos los espacios para que ellos sean llenos del Espíritu Santo de Dios para hablarle a sus pares y contagiar a sus pares de lo que el Señor está trayendo, que es este avivamiento al corazón y a su iglesia. De esa manera, mis hermanos, hay un responsable. Yo ahorita no me voy a ocupar de narrar quién es el responsable de cada uno de estos pilares, pero ellos van a estar llegando hacia los responsables de cada una de las regiones, llegando hasta las zonas con estrategias de la misma forma que lo están haciendo cada uno de los ministerios, a llegar hasta donde están ustedes, pastores, con estrategias, con herramientas y demás, para que esto que nos hemos propuesto como una visión y como una misión llegue absolutamente a todos. Y he encontrado en este espacio, una vez que me han compartido el hecho de que vamos a estar cada cierta cantidad de días, cada 15 días, cada 2 semanas o como lo tengan a bien, Pastor Daniel. Entonces, aprovechar este espacio porque nosotros hemos venido preparando los materiales y los hemos tenido ya en su momento listos y los hemos ido ampliando a través de diversos módulos donde queremos dar a conocer para llegar hasta el momento en los que tenemos un plan de trabajo para que los pastores tengan este plan de trabajo a la luz del MM33. Entonces, este escenario puede convertirse en uno de estos medios de difusión de estas instrucciones, este conocimiento.
Cuando concebimos esta forma de entregarlo mediante módulos, habíamos hablado de entregarlo de esta manera y no habíamos llegado en los tiempos que hubiéramos querido porque hace un año y algo que hemos preparado esta información, pero aún así necesitábamos que hubiera toda una preparación en este nivel de los pilares de MM33, donde cada uno de los responsables, y les cuento, mis amados pastores, cada uno de los responsables de estos pilares, en primera instancia, están recibiendo instrucción de los responsables de los pilares a nivel de FRAMAT, están recibiendo también materiales y demás, y esto es lo que estamos en proceso de planeación. Un plan táctico que va a tener listo cada uno de los responsables de estos pilares, ¿verdad? En conjunto, trabajando con el pastor Jasper y cada una de las personas que han sido llamadas para trabajar estos pilares, y ellos llegando a través de los responsables, de los asesores regionales y en una estrategia conjunta, que es lo que estamos trabajando en mesas de trabajo, como le hemos llamado. Tuvimos la primera mesa de trabajo ahorita, el 15 de febrero, la segunda mesa de trabajo, donde nos vamos a estar juntando también de manera virtual, a veces de manera presencial, para tener lista la planificación táctica, que es tomar los objetivos, el plan estratégico de Asambleas de Dios para todo el territorio nacional y poner estrategias personalizadas para cada una de las regiones, donde se junta avivamiento con el Ministerio de la Niñez y con el encargado de esta región. Y setean o crean o generan una estrategia y la llevan para cada una de las zonas de esta región. Y de esta forma ese presbítero llega con esa información, con esas estrategias, con esos recursos y ya se lo puede presentar a sus pastores, y ustedes, amados pastores, ya van a tener un plan de trabajo y recursos y herramientas y van a poder llevar hasta esa estadística de cómo trabajar a la luz de la MM33, siguiendo las instrucciones que cada uno de los responsables de estos pilares les van a estar haciendo llegar, desde el asesor regional llegando hasta su presbítero y del presbítero llegando hasta ustedes. Para esto hay algo súper importante que nosotros les vamos a enseñar y que les vamos a mostrar en una próxima sesión y que ustedes van a estar haciendo como parte de su trabajo. Ya se me acabó el tiempo, entonces nada más menciono esto, Pastor Daniel. Muchas gracias. En una próxima sesión les vamos a estar enseñando cómo hacer un diagnóstico de su territorio. El Señor te entregó esta tierra y cuando el Señor le entrega a los israelitas aquel espacio de terreno y les dice estos son los límites, Él les hace un análisis, Él los manda a hacer ese análisis y los manda a reconocer su tierra. Les dice los límites están aquí al norte, aquí al sur, aquí al este, aquí al oeste. Y ustedes ven, mis hermanos, cómo se repite dónde están los límites muchas veces, ¿verdad? A lo largo de las instrucciones que Moisés les está dando, pero los manda a hacer un reconocimiento de la tierra. Entonces, les vamos a mostrar y los vamos a llevar de la mano en uno de estos módulos de cómo hacer ese reconocimiento de la tierra, un análisis geográfico para que yo pueda llegar y decir, sí, Señor, usted a quien le fueron sujetas todas las cosas debajo de sus pies, que el Señor lo hizo gobernador, gobernante de todo el universo. Usted me dijo a mí, vaya y gobierne sobre esta tierra para efectos de que pueda realizar la obra evangelizadora y hacer discípulos para mi reino. Entonces, usted me entregó acá y me puso a trabajar desde aquí hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí. Y su oración va a ser completamente intencional a la luz del pueblo o los pueblos o los caseríos que el Señor entregó en sus manos. Una oración intencional va a llevar su iglesia y después de eso van a venir las estrategias intencionadas. ¿Por qué? Porque el primer análisis es geográfico. ¿Cuál es esa tierra? Segundo, un análisis demográfico. En este pueblo, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos adolescentes hay? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Cuántas damas? ¿Cuántos caballeros? Y cuando usted hace ese análisis demográfico, junta las dos cosas para hacer un análisis sociológico. En este pueblo, este sector de la población tiene un problema gravísimo de drogadicción. En este pueblo resulta que tenemos tantas personas y no hay ninguna iglesia. Mis hermanos, necesito apoyo de CEPI porque aquí tenemos un pueblo de 5,000, de 3,000, de 2,000 personas y no tenemos una iglesia. Ese análisis geográfico demográfico que tiene que ver con los diferentes grupos etarios,
jóvenes, adolescentes, adultos, y sus necesidades o las necesidades de estas comunidades nos van a llevar a que esta iglesia se va a encarnar en esa comunidad atendiendo las necesidades reales, y las estrategias que nos van a llevar a ser efectivos dentro de nuestros pueblos son estrategias a la luz de la auténtica necesidad que se tiene en ese pueblo. Esto es, mis hermanos, lo que quería adelantarles por ahora y decirles, la visión viene del Señor, el cual dice que Él espera que todos sean salvos. La misión la hacemos nosotros porque fuimos empoderados con el poder del Espíritu Santo y no nos salimos de Jerusalén hasta que vino este avivamiento. No fuimos a hacer esta obra hasta que no vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Procuramos en este escenario, en este ambiente, en este lugar, en este espacio, ese avivamiento, y ahora sí salimos a predicar, ¿verdad? Y salimos a evangelizar. Llevamos las estrategias que tienen que ver con el individuo, con la familia, con la comunidad. De eso vamos a hablar en otro escenario. Por ahora les digo, el individuo es en lo primero que vamos a estar trabajando. Vienen planes tácticos donde sus presbíteros, en conjunto con su asesor, les van a tomar estas estrategias que vienen desde nivel nacional para hacerlas llegar hasta los pastores, que van a tener un plan operativo. De esta forma, arrancaremos con el individuo, el avivamiento. Después vamos a contagiar las familias y de ahí vamos a ir hacia la comunidad. Por eso nos vamos a preparar con estos diagnósticos de los que hemos hablado. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por este espacio, amados pastores. Gracias, Pastor Daniel. Ha sido un privilegio y una bendición para mí. Señor os bendiga muchísimo. Randall, muchas gracias. Entusiasmado con todo esto, me encanta y desde hace como 2 años tal vez que estamos recibiendo semana tras semana información al respecto de MM33. Hace casi tal vez un año que los pilares, las coordenadas, están dando de lunes a viernes 15 minutos de tips como el que escuchamos hoy de plantación de iglesias, evangelismo, misiones, nuevas generaciones, discipulado. Y recibimos información y como que tenemos un montón y ahora necesitamos canalizarlo. Ha sido muy clarificadora la charla de hoy. Y sí, adelante, me encantaría. Tenemos esta plataforma, tenemos el público, la gente que está entusiasmada y quiere recibir instrucción, y la implementación de tanto que hemos recibido durante este tiempo. Y bueno, solamente restaría que te pongas de acuerdo con nuestro jefe inmediato, que es el hermano Jasper, y si vos tenés la disponibilidad de tiempo, acá estamos, la plataforma está lista, todos estamos listos para escuchar. Tenemos de 6 a 6:45 y todos los días estamos aquí recibiendo palabra del Señor, y esto es instrucción que es palabra de Dios también para nosotros. Y te agradezco mucho. Me encantó sobre todo la última parte, táctica, eso fue muy bueno, y creo que podemos llegar a tener un momento como de una explosión de crecimiento, porque eso era lo que se estaba generando, la información desde arriba, bajando hasta el momento ahora que va a ser revelado para todo el pueblo, para nosotros, y ponerlo en práctica. Yo sé que será una gran bendición para nuestro país, Costa Rica, y para toda la fraternidad hispana, obviamente. Necesitamos esto. La verdad que me Amén. encanta. Y Randall, si querés, si tenés el tiempo, aquí está la plataforma. Claro, Acuérdate con pastor, Jasper. encantado, encantado. Sí, sí, sí. Aquí hay un público que estamos dispuestos y estamos esperando. Ahora aprendimos mucho de MM33, hemos recibido instrucción. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Así es que estamos Excelente. en el tiempo correcto, creo. Muchísimas gracias, Randall. Gracias. Hablamos con el Jasper y nos ponemos de acuerdo de cómo implementar esto aquí en la plataforma también, las charlas para dar instrucciones. Es tu plataforma también, Randall. Muchas gracias por darnos el Gracias, pastor. Bendiciones a todos. permitirnos orar por vos, ¿sí? Gracias, Señor, por Randall, por el equipo de la logística de MM33 aquí en el país, y cómo nos están dando toda esta instrucción, la planificación estratégica. Señor, yo sé que esto proviene de ti, porque tú eres un Dios de orden, que planificó y nos habla de planificar en la Biblia, y también de ejecutar lo que estamos nosotros aprendiendo, y queremos juntos como organización de iglesias interdenominacional aún, porque sé que esto está afectando a otras denominaciones,
Padre, que aprendamos, que podamos ordenadamente, Señor, como un ejército, poner en práctica cada una de las instrucciones. Y Señor, más allá de ver una estrategia de trabajo, vemos un movimiento que es nacido de tu Espíritu Santo, Señor, ante la magnitud de la tarea que tenemos en forma secular. Vemos afuera el mundo todo lo que necesita todavía de Dios, y como nosotros como ejércitos avanzar ordenadamente hasta alcanzar los objetivos de la gran comisión, los objetivos que tú nos dejaste como iglesia. Señor, gracias por esta herramienta, por esta estrategia que nos das a través de MM33. Gracias, Señor, por la visión y el corazón. Ayúdanos, Señor, ahora a todas las iglesias a tomar parte activa en esta visión y misión. Señor, a que cada pastor pueda ser empoderado, visionado. Señor, que podamos tener una mente abierta para hacer los cambios y la fuerza para hacer los cambios en las iglesias, para que nuestra gente, como ese ejército que va a ejecutar y nosotros sumados a ellos dirigiendo, Señor, Costa Rica y el mundo de habla hispana puedan ser impactados. Señor, queremos que no solamente sea una meta de un grupo de personas que nos dirigen, sino nuestra meta corporativa. Señor, que como iglesia lo podamos adoptar, abrazar, y Señor, que podamos soñar que para el año 2033, cuando se cumplan esos 2 milenios de que tú viniste a la tierra, nosotros como iglesia estemos preparados y habiendo cosechado para presentarte a ti, Señor, 2 milenios después, la tarea que hemos conquistado, la tarea que hemos hecho, la tarea que hemos realizado. Padre, te agradezco por todo esto. Gracias, Señor, porque al haber visión, el pueblo puede tener conocimiento y avanzar, Señor, y no perecer. En el nombre de Jesús, bendigo a Randall, oramos por él, Señor, dale capacidad, sabiduría, visión, fuerza, la unción de tu Espíritu Santo para llevar esta tarea titánica de más o menos darnos esa visión a todo el mundo de habla hispana. Es una tarea muy grande y él necesita tu unción, tu fuerza, tu poder, Señor, tu presencia para realizar esta tarea. Bendícelo, bendice al pastor Jasper, Señor, y en el trabajo de coordinar en Costa Rica los pilares, a cada director de pilares de MM33. Señor, vemos que hay un campo de trabajo muy grande y hay una cosecha lista para recoger. Estamos dispuestos a hacer tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén y Muchas amén. gracias, pastor. Gracias, Randall. Un abrazo enorme. Gracias, pastores, por estar conectados. Yo sé que ustedes tienen un corazón muy lindo porque hemos aprendido mucho de MM33. Hemos trabajado un montón en capacitar, por lo menos en lo que es cada uno de los pilares, y ahora queremos ver la puesta en marcha, que todos nos podamos unir a esta tarea de llevar adelante esta visión y decir, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. El pastor Ricardo no está conectado hoy, pero sí me gustaría que oremos para cerrar. No sé si la pastora Maureen está, no está tan bien. Hoy es el día del pastor. Vamos a cuidar a nuestros pastores y hacen mucho, trabajan mucho. Cuidémoslo, oremos por ellos y oremos ahora. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra oración a favor de nuestros pastores nacionales, Pastor Ricardo, Pastora Maureen. Señor, tú sabes cómo los amamos entrañablemente, y Señor, ellos también como nuestros líderes necesitan que levantemos sus manos en oración. Señor, levantamos como esa oración allá de Moisés, Aarón y Hur en la cima de la montaña. Las manos de Moisés en alto significaban victoria, y Aarón y Hur estaban levantando las manos cansadas de sus líderes. Hoy oramos, Señor, por nuestro pastor Ricardo, por nuestra pastora Maureen. Yo sé, Señor, de que ellos necesitan nuestra oración, nuestro apoyo, Señor, y ahí estamos pidiéndote, Jesús, que hoy mismo ellos puedan sentir sus fuerzas renovadas en el nombre de Jesús. Padre, que hay visión, fuerza, que su corazón puede estar guardado en ti, Señor, a su familia, a sus pequeñas nietas, sus nietos preciosos, Señor, cuídalos en el nombre de Jesús. Y a nosotros,
como iglesia. Ayúdanos a aprender a obedecer órdenes, a entender que esto es espiritual también y que viene de ti. Y Señor, que juntos podamos llevar adelante la visión que hay para nuestra nación y las naciones en el mundo de habla hispana. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Tengan una jornada preciosa. Nos despedimos. Abro los micrófonos. Pueden abrir micrófonos. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Chau, chau. Bendiciones y hasta el Bendiciones, día. pastor.